Olis y bienvenidos a Primer Cebada, donde las opiniones son random y grabadas a la primera. Olis, soy María José y en el capítulo de hoy voy a hablar del adultocentrismo. Bueno, este tema lo sometí a votación ahí en la página de Instagram y fue uno de los más votados y me llamó la atención que todos los que somos adolescentes tenemos como una mínima noción, aunque sea de qué es, y me pareció interesante como destacarlo, ver los distintos puntos que tiene. Así que primero voy a empezar con la definición que encontré de Claudio Duarte, que es un sociólogo chileno, y me pareció muy interesante cómo plantea el tema desde un punto de vista sociológico. Dice que el adultocentrismo es un modo de organización social que se sostiene en relaciones de dominación en las que las clases de edad adultas definen y controlan el lugar que ocupan en la sociedad a quienes se les definen como menores. Es decir, funciona como un sistema más organizativo de la sociedad en la que vivimos, como puede ser el patriarcado o puede ser el sistema capitalista propiamente dicho. Bueno, he visto que mucha gente adulta el tema de adultocentrismo lo entiende como que se está criticando la forma de crianza o los valores que inculca o prohibirle a sus hijos no hacer algo porque le parece riesgoso. Y me parece súper importante dejar en claro que va más allá de eso, no tiene que ver con la crianza individual, justamente como lo plantea este sociólogo, porque lo individual solo fragmenta y hay que ir más allá y analizarlo como un fenómeno social, porque si es una estructura hay que pensarlo como tal. Últimamente he estado leyendo a algunos sociólogos porque bueno, es lo que estoy viendo en la facultad y me parece interesante cómo los hechos individuales no llevan a nada, pero analizados en conjunto podemos llegar a distintas conclusiones o perspectivas. Y bueno, por más que no podamos analizarlo en hechos individuales, creo que sí podemos ir a aspectos concretos que se ven como sistematizados en la crianza de muchas personas, que es, por ejemplo, decir que tienen la razón o que saben absolutamente todo, y es propio del sistema que nos están planteando, porque calculo que a muchos les ha pasado de cuando somos chiquites creer que nuestros padres tienen la solución a todos nuestros problemas y tienen respuesta a todos nuestros problemas, y cuando se nos da como esa etapa de preguntar todo lo que nos rodea y cuestionar todo cuando somos chiquites, esperamos que nuestros padres siempre tengan la respuesta. ¿Por qué? Porque el sistema está planteado de esa forma. Entonces me parece como súper loco que tengamos internalizado que ellos directamente saben todo, tienen la verdad absoluta, cuando no es así, no tienen por qué tenerla tampoco. Y bueno, cuando ya somos un poco más grandes, sobre todo yo lo he notado en la secundaria, que se subestima el pensamiento de los adolescentes, sobre todo si es un pensamiento político, porque se tiende a pensar desde el punto de vista adulto que todavía no se ha llegado a un punto madurativo donde podemos sacar nuestras propias conclusiones. Yo me acuerdo que en el 2018 fue un año bastante movido en cuanto a política en los adolescentes, sobre todo en la parte de educación, porque hubo muchos paros y muchas manifestaciones y marchas para que justamente nuestros profesores tuviesen el salario digno que se merecen y que todavía no se logra, pero bueno. Y me acuerdo de haber planteado en una clase a una profesora lo que era el adultocentrismo y que ella no lograra entender que era un sistema, y entendía que como adolescentes nos quejábamos de que la crianza que nos brindan los padres, y no es así, sino es mucho más profundo y no tiene que ver con no decirle a sus hijos no puedes tocar la hornalla porque está caliente y te vas a quemar, porque las cosas funcionales de la vida claramente no pueden ser cambiadas y los padres cumplen ese rol fundamental para enseñar qué está bien y qué está mal. Entonces también es como muy difícil explicar, porque es un concepto muy nuevo también el adultocentrismo. Yo me acuerdo que hace 3 años atrás yo no sabía qué era, no sabía de qué constaba, y probablemente a mucha gente le pase y sea un poco complicado entenderlo, pero tratar
tratar de dejar de verlo como una amenaza, les adultes, y verlo más como una realidad que está pasando y que de a poco podemos ir construyendo como un nuevo sentido común, porque el sentido común es lo menos común que tenemos. Entonces también no dejar que una nueva oportunidad se vea como un ataque y algo de lo que nos tenemos que defender. Y bueno, también con el adultocentrismo se acarrea la subestimación justamente del pensamiento de quienes son más chiques, porque también está ese constructo de que mientras más grande, más sabio, que puede ser verdad en cierto punto porque ha vivido más que la persona joven, pero no necesariamente en todos los aspectos de su vida la persona adulta va a ser más sabia que la persona joven. Por ejemplo, vuelvo al tema de la política, hay mucha gente que cree que quienes somos jóvenes se nos manipula de alguna forma o se nos adoctrina, como les gusta llamar, para repetir discursos sin procesarlos. Pero yo creo que es una mirada, por no decir en su totalidad, errada, porque si vamos al caso, todos estamos influenciados por lo que consumimos. El tema es procesarlo y ver qué sale de eso, porque si reproducimos como un lorito, ahí ya sí como que se pierde un poco el sentido del discurso. Pero sí o sí tenemos que procesar la información para transmitirla, o por lo menos esa es mi creencia, porque también nos ayuda a entender un poco la sociedad en la que vivimos. Me remito a lo de sociología, pero las estructuras sociales tienen que ser analizadas, y esta estructura que se ha planteado lineal de cuando somos niñes, cuando somos adolescentes, jóvenes, adultos y viejes, es como todo tan lineal y tan pactado, y se tiende a creer que eso es sentido común, y que cuando vas cambiando de etapas se pierden atribuciones o se pierden como parte del carácter que existía de niñez y se adquieren nuevas, como ir cambiando de piel sería en las distintas etapas, que no necesariamente tenemos que abandonar lo que creíamos o lo que sentíamos, porque algo muy interesante que estuve leyendo fue como los estereotipos generacionales, y totalmente, y también se entremezclan con los estereotipos de géneros binarios, porque por ejemplo, un niño que es inmaduro, infantil, le gusta jugar la mayoría del tiempo y casi que no puede ser tan racional como un adulto. Después, adolescentes también quieren salir con sus amigues, quieren ir a fiestas, ser rebeldes y no sé, y no les interesa nada. Después, cuando somos adultos, tenemos muchas responsabilidades, no podemos ser infantiles, no podemos ser inmadures, tenemos que tenerla súper clara, y de viejes tenemos que ser la persona más sabia del mundo, porque si no, pasamos como persona mayor que ha llegado a una cierta edad. Y todo es tan lineal y tan plano, y yo siempre me quejo de lo plano, pero es que no existe tal, o sea, todo se entremezcla, y si bien se puede hacer un análisis en conjunto, cada persona es distinta y va a tomar las características que le sean afines y que le sirvan, porque no todas las personas somos iguales, partiendo de ahí. Entonces no se puede esperar que todas las personas se muevan como niñes, jóvenes, adultos y viejes, porque no es así. Entonces pensarlo de ese lado, sobre todo los padres cuando se dirigen a sus hijos, ejercen cierto tipo de violencia simbólica, que, para dejar en claro, la violencia simbólica no necesariamente quiere decir que sea violenta, pero son conceptos o constructos sociales que se van reproduciendo a lo largo del tiempo y que son tomadas como por sentido común o cosas que se dan por hecho. Por ejemplo, no es lo mismo, o sea, cuando los padres dicen a sus hijos: no te dejo salir porque lo digo yo, o porque sí o porque no, la frase célebre que quieran usar. No es lo mismo a decir porque sí, porque no, porque lo digo yo, a dar como una razón válida de explicarle a quien está pidiendo el permiso, por así decirlo. A ver, pongamos una situación. Yo le pido a mis padres que me dejen ir a una fiesta en San Martín, que es un lugar súper lejos, y me van a decir no. Yo voy a preguntar por qué, y ahí la respuesta puede ser dos cosas: ¿por qué no? Porque lo digo yo, porque soy tu mamá, porque soy tu papá, lo que sea, o explicar los motivos y
razones por las que no quisieran que yo asista a ese lugar. Podría ser porque es muy lejos, porque me parece peligroso, porque no sé con quién vas a ir, que igual podría ser explicado. Y como todos esos temores al ser explicados, creo que son mucho más valiosos y más entendibles para quien recibe el mensaje, porque la comunicación hace mucho a cómo lo recibimos también, porque es la forma de decir lo que nos hace que comprendamos bien el mensaje o lo comprendamos mal, más allá de que nos moleste que no nos dejen ir a algún lugar, ¿se entiende? Como si te lo comunican de una buena forma, sí, puede ser que te enojes, pero lo vas a tomar desde otro lado y después, con el tiempo, capaz lo entendés mejor. En cambio, si te repiten sistemáticamente que no, porque lo digo yo. Como, bueno, cuando te vas formando a partir de eso y cuando seas grande también lo vas a seguir reproduciendo. Porque digo, si pensamos en generaciones anteriores, no todos los padres han sido buenos, por así decirlo. Como quizás yo les digo a mis padres, pero ¿por qué no me das una explicación? Y ellos hubiesen dicho quizás, pero en mi época yo no pedí una explicación a mis padres. Y bueno, pero también va evolucionando todo eso y creo que por eso justamente estamos acá sentadas charlando sobre esto, aunque esté charlando yo misma, ¿se entiende, no? Como pensar el porqué de las cosas, porqué la sistematización de respuestas y de procesos de vida que tenemos que llevar sí o sí. Y me parece como que sentarnos a discutir esto y debatirlo es muy importante. Y bueno, un poco como decía antes, yo seguiré siendo una adolescente casi joven por mi edad y por lo que está pactado socialmente, pero yo ya me he encontrado algunas veces haciendo eso de como ningunear a quien es más chica o chico que yo y decirle, bueno, pero todavía te faltan cosas para saber, o cómo sabes eso, como cuestionar el posicionamiento de alguien que es inferior a mí, porque técnicamente ya nombrar a alguien menor tiende a dar como esa connotación de inferior, por más que sea inferior etariamente, ya hay como detrás de la palabra un montón de carga que viene con eso, digamos. Y por ejemplo decir, bueno, pero vos todavía no sabes bien qué pasa, o cuando crezcas te vas a dar cuenta. Esas frases creo que se repiten muchísimo. Y bueno, y también por otro lado nos sorprendemos mucho cuando alguien de menor edad tiene pensamientos u opiniones tan fuertes, porque justamente estamos construidos como que los adultos son quienes pueden opinar de política, quienes pueden opinar de religión, quienes pueden opinar de todo y probablemente ni siquiera tengan fundamentos válidos o tengan como una estructura del pensamiento totalmente fundamentada. Y sin embargo, si alguien más joven sí tiene todos los argumentos sentados y tiene, no sé, una tesis desarrollada básicamente, se le va a cuestionar. ¿Por qué? Porque está ese mandato, que no sé si es un mandato, es como un pacto social al que adherimos todos, en el que quien es más grande tiene la razón y quien es más chico, si expresa su opinión o si expresa pensamientos, se le va a cuestionar, porque como que rompe con la norma de que les chiques les ocupa otra cosa. Y creo que también es como propio de los tiempos en los que transitamos, de que ya no somos ajenes a la política o a lo que pasa en el día a día, porque vivimos en una sociedad donde está en auge el cuestionamiento de todas las cosas y las estructuras que estamos atravesando. Digo, no solo el adultocentrismo, el patriarcado, el capitalismo. Y si bien viene de hace muchos siglos, porque ya a fines del siglo XIX esto lo estaba siendo cuestionado, creo que, o sea, se ha metido tanto en nosotros que ya ni siquiera, o sea, es cada vez más difícil romper con esas estructuras. Por eso sigue estando en debate, porque como que no podemos salir totalmente y al mismo tiempo se van creando como nuevos mandatos de esas mismas estructuras, porque, no sé, lo pienso un poco con el capitalismo y cada vez nos ha fragmentado más como seres individuales en vez de pensarnos como conjunto. Es como un entramado, como algo que se va tejiendo y cada vez es más difícil desentramar o desentrañar como las cosas que ya no nos sirven para poder avanzar con lo nuevo. Creo que es como un constante revisionismo histórico que para ir un paso más adelante cada vez está más difícil. Y bueno, en nuestra cultura occidental creo que
que se está rompiendo como más rápido, por así decirlo, o sea, estamos como pudiendo avanzar, o me gusta como pensar en que sí, estamos avanzando mucho más, porque ayer estaba viendo un video de cultura oriental y era como cumplen mandatos que nosotros por suerte con mucha lucha hemos logrado de a poco ir cambiando. Si bien la mirada conservadora y juzgadora siempre va a existir, se va como achicando, porque antes la mirada conservadora era la hegemonía y de a poco hemos ido corriendo esa hegemonía para imponer la nuestra, la hegemonía de poder hacer como lo que queramos, si bien claramente respetando las normas sociales porque adherimos al sistema social. De a poco podemos tener más libertades, no sé, por ejemplo, a quién amar, porque ya por suerte en muchos lugares hemos avanzado, si bien nos queda un largo camino por recorrer. Elegir a quién amar me parece algo que ni siquiera debería ser cuestionado y sin embargo sigue siendo cuestionado. Entonces, como celebrar los avances que logramos, como por ejemplo antes que las personas se tuviesen que quedar para toda la vida con quien se habían casado por más que ya no fuesen felices, y ahora cuántas personas divorciadas conocemos. Digo, es como, no sé, me parece muy importante celebrar todos esos avances. Me fui un poco de tema, pero creo que gracias a los jóvenes podemos celebrar esos cambios, porque como leía hace un tiempo, ser joven y ser revolucionario es como algo que va de la mano. Entonces, si bien se cuestiona mucho el saber de los jóvenes, se termina demostrando que sí podemos, la verdad. O sea, como en conjunto, cuando trabajamos en conjunto y las masas se mueven en pos de lo que creen mejor, vamos logrando cambios, cada vez logramos más cambios. Por ejemplo, hace poco se sancionó el cupo laboral trans y creo que es importante destacarlo porque ha sido una lucha muy larga y que por más que sectores conservadores o gente que se opone y todavía no sabemos bien por qué, se pudo lograr el cambio. Entonces, destacar eso y que sea como el motor para poder seguir pujando, como por ejemplo con este sistema adultocentrista, porque se creó, por ejemplo, la ley de autonomía progresiva acá en Argentina, que permite que los adolescentes de a poco tengan mucha más autonomía, digo, ya sea ir al médico soles o pedir emancipación en un juzgado. Digo, como esos también son derechos que se van logrando, y si bien muchas leyes están planteadas desde lo adulto, porque claramente no hay jóvenes o hay muy pocos jóvenes que participen activamente, no sé, en juzgados o participen en la política como gestores de política. Si bien ahora en Argentina, por ejemplo, hay una senadora que es joven y que se encarga de eso, me atrevo a decir que es la única, o que deben haber muy pocas personas que ocupan como cargos políticos y no hacen las leyes para los más jóvenes. Por ejemplo, si bien está bien, porque no es imposible que haya niñes en un senado, porque muchas de las cosas todavía no pueden ser procesadas por un niño, que igual no hay que cuestionar la inteligencia de las niñas, claramente, porque las niñas son muy, muy inteligentes, pero me refiero como para ejercer un cargo político. Creo que, bueno, las leyes no están hechas directamente desde ellos, si bien tratan de comprender lo mejor posible cuáles son las necesidades o los derechos y garantías que necesitan las niñas, no están hechas por ellas. Pero hay que celebrar, y es un avance muy grande también, que hayan leyes que permitan la autonomía progresiva y el desarrollo un poco más autónomo de les menores, como están catalogados muchas veces. Y bueno, claramente hacer notar actitudes adultocentristas, porque creo que por más que seamos jóvenes, seguimos teniendo esa parte inculcada, porque repito, es como un término bastante nuevo. Y pensar a los padres, yo no soy madre, pero creo que me parece bueno como replantearse, aunque sea si estamos teniendo una conducta de subordinación hacia quienes son menores, y yo me incluyo porque, no sé, tengo una hermana más chica y quizás yo también algunas veces la he subordinado por ser más chica, cuando su punto de vista es totalmente válido y es igual de válido que el mío o que, no sé, el de mi abuela. Entonces también como dejar un poco de lado ese pensamiento de que yo sé más porque soy más grande y quien es más chico no sabe tanto porque no ha vivido tanto, porque si bien crecimiento biológico sí nos ayuda
a comprender porque hemos transitado más tiempo, no deja de dar espacio a que quienes son más jóvenes también puedan tener razón. Entonces pensarlo desde ahí. Y bueno, y en cuanto a crianza, no es algo que abarca el adultocentrismo. O sea, si bien hay conductas como las que ya nombré, de decir por qué no, porque sí, porque yo lo digo, que sí tienden a estar intrínsecamente vinculadas con el adultocentrismo, creo que la funcionalidad que dan los padres o el acompañamiento también hace a que seamos menos adultocentristas, si se puede decir, o que crezcamos sin esa mirada, por más que en cuanto a enseñar a que no tenemos que tocar algo o sí o que queremos, enseñar como valores de que, por ejemplo, los colores no tienen género, o de que si te gusta algo tampoco tiene género. O sea, creo que la crianza, rompiendo con el binarismo, sería fundamental un poco para romper con el adultocentrismo, porque también las características que se le atribuyen a adolescentes mujeres que adolescentes varones tampoco es la misma, y también está súper dividida. Entonces creo que desde niños tenemos que aprender eso para que no nos cueste tanto comprender el mundo, y si alguien no quiere cumplir con los mandatos está más que bien mientras no daña al resto. Así que bueno, hasta acá el capítulo de hoy. Muchas gracias por escuchar y nos encontramos en el próximo podcast.